Para dar inicio a la única sesión ordinaria del Pleno Infantil del Info 2019, cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta infantil, Meni Menita. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 10:38 del 13 de diciembre de 2019, solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista, con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la primera sesión ordinaria Infantil Info 2019 de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, secretario. Con gusto, comisionada presidenta infantil. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas infantiles y comisionados infantiles siguientes. Comisionada presidenta infantil, Meni Menita. Comisionado infantil, El Mago 277. Comisionada infantil, Lili. Comisionada infantil, Keila. Y el comisionado infantil, Spider Chuchito. Comisionadas y comisionados infantiles, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar. Muchas gracias. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día. Con gusto, comisionada presidenta infantil. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. 1. Pase de lista y verificación del quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación y explicación individual de motivos con los que se generaron sus videos de protección de datos personales en espacios digitales. 4. Presentación y en su caso discusión de 2 propuestas individuales para la generación y difusión en escuelas primarias de un decálogo de protección de datos personales. 5. Lectura y firma del decálogo, presentación, análisis y en su caso aprobación del mismo. 6. Asuntos generales. Es cuanto, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse a manifestarlo. Secretario técnico, les solicito someta a votación el orden del día. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado infantil, El Mago 277. Comisionada infantil, Keila. A favor. Comisionada infantil, Lili. A favor. Comisionado infantil, Spider Chuchito. Comisionada presidenta infantil, Meni Menita. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, secretario. Por lo que hace este punto del orden del día, cada comisionada y comisionado infantil tendrá el uso de la palabra para presentar y explicar los motivos por los cuales generaron su video de protección de los datos personales en espacios digitales y públicos. Comenzamos con el comisionado infantil, El Mago 277, hasta por 5 minutos. Realicé el video porque me parece importante que nosotros los niños conozcamos lo peligrosas que son las redes sociales, ya que al utilizar datos personales de los usuarios y en manos equivocadas podrían poner en peligro nuestra integridad y la de nuestra familia. El tema lo elegí porque los niños debemos actuar con inteligencia y responsabilidad al utilizar datos personales y de esta manera podemos protegernos y proteger a los que nos rodean. Muchas gracias. Comisionado, seguimos con la intervención de la comisionada infantil Keila hasta por 5 minutos. En la
actualidad, la tecnología y medios informáticos están al alcance de todos y muchos niños se han acercado a ella por el fácil acceso a los celulares, consolas de videojuegos, tabletas, etc. El Internet, las redes sociales y aplicaciones en línea no se escapan de ser utilizados por los niños, ya sea para hacer tareas, platicar con amigos y conocidos o para jugar en línea y pasar momentos de diversión. Sin embargo, muchos niños desconocen el peligro que se tiene al conectarse a estos medios digitales, ya que muchas veces para tener acceso a ellos se requiere de crear un usuario, lo que implica proporcionar información personal como nombre, edad, domicilio, número de celular, etc. Como niños, tenemos el derecho a comunicarnos, a divertirnos, pero también debemos ser cuidadosos con quien lo hacemos. Es por eso que no se debe brindar información por ningún medio, ya sea desde medios digitales o hasta encuestas de la calle, ya que su objetivo es recolectar precisamente información de personas. Por desconocimiento de esto y por inocencia, es muy fácil estar en peligro de vivir malas experiencias al conectarnos y a dar a conocer de nuestros datos a través de una pantalla. Por lo anterior, es que decidí investigar más sobre el tema de la protección de datos, enfocado a los niños y niñas, ya que somos un mundo frágil, y me pareció muy importante hacer un video para difundir, informar, prevenir y crear conciencia en adultos y niños que se conecten a Internet de la importancia de proteger los datos personales en medios informáticos, así como los riesgos de no hacerlo, y dar algunas sugerencias para no estar inseguros. Muchas gracias, comisionada. Seguimos con la intervención de la comisionada infantil Lili, hasta por 5 minutos. Mi video lo hice de esta forma, con muchas imágenes, ya que el mensaje es para los niños, los cuales aprenden de manera visual, y me enfoqué en contar una historia para hacer notar los riesgos a los que nos exponemos por divulgar información de manera irracional. Además, es importante informar sobre este tema para proteger a niños y jóvenes. Muchas gracias, comisionada. Seguimos con la intervención del comisionado infantil Spider Chuchito, hasta por 5 minutos. Buenos días, señoras y señores, compañeros y compañeras. Ante todo, quiero agradecerles por permitirme participar en este evento y asistir al mismo. A continuación, hablar del por qué participé en este concurso y lo que aprendí. La razón por la que participé fue para aprender sobre los datos personales. Primero, investigué sobre este tema en los libros que hay en la página de Pleno Infantil, los cuales me sirvieron como material de apoyo. Después, gracias a esto me di cuenta de la importancia de la protección y el correcto uso de datos personales. También descubrí que no hay un solo tipo de datos personales, sino 8 y todos igual de importantes. Al principio creí que era algo que solo los adultos sabían. Creí que se trataba de los números de las tarjetas de crédito, lugar donde nuestros papás trabajan y la dirección de donde viven, entre otros. Pero después de esto me di cuenta de que nos involucra a todos. A nosotros, los niños, también nos pueden robar los datos personales y hacer mal uso de ellos. Pueden saber todo de nosotros si no sabemos cuidar nuestros datos. Nosotros también tenemos una dirección y una escuela a la que asistimos. Es importante que comencemos a tomar conciencia sobre este tema y de esta manera los adultos, niños y todos nosotros no suframos las consecuencias de compartir nuestros datos personales a las personas incorrectas. Además, es importante recordar que el único dueño de tus datos personales eres tú y que cuando alguien te confía sus datos también debes evitar compartirlos. Para mí, ese concurso fue muy divertido y educativo. Es impulsar la participación de los niños en saber sobre el peligro de compartir los datos personales a las personas incorrectas. Y como el libro ABC de los datos personales dijo, no compartas tus datos personales a cualquier persona, porque el ratón lo puedes lamentar. Gracias por su atención. Muchas gracias, comisionado. Finalizamos con la intervención de la comisionada infantil Meni Menita, hasta por 5 minutos. Pues bien, buen día. Tuve bien realizar mi video con la finalidad de crear conciencia tanto en niños, jóvenes y adultos, de manera cómica, de manera agradable, con el fin de que estemos enterados, de que estemos informados sobre una cultura de protección de datos personales, de respaldo en la información y compartirla en escuelas y en espacios públicos, de igual manera en instituciones como el día de hoy se está llevando a cabo. Muchas gracias. Es cuanto, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionado, ahora procederemos al desahogo del cuarto punto del orden del día.
de esta sesión, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto, Presidenta, comisionadas y comisionados infantiles, procederé a darles el uso de la voz para que presenten y en su caso discutan 2 propuestas para la generación y difusión en primarias de un decálogo de protección de datos personales. Comenzamos con el comisionado infantil, el Mago 277, hasta por 5 minutos. Mientras juegas en línea, no compartas tu información. Si te piden nombre o apellido, no pongas tus datos personales para protegerte. No pongas tu nombre y datos reales. Puedes inventar un nombre, por ejemplo Player One o Player Pro, con el objetivo de mantener tus datos personales protegidos al no compartir los reales. Mi segunda propuesta es no aceptes regalos, tarjetas o premios en espacios públicos a cambio de proporcionar tus datos personales de familiares o amigos. Recuerda que al compartir tus datos personales pones en riesgo tu seguridad y la de tu familia, ya que pueden ubicar quién eres, dónde vives o los lugares que frecuentas. Muchas gracias, comisionado. Seguimos con la intervención de la comisionada infantil Keila, hasta por 5 minutos. Mis propuestas son: 1. Identifica cuáles son tus datos personales para que puedas protegerlos. Es importante conocer cuáles son los datos personales que no debes compartir, como nombre completo, edad, gustos, lugares que frecuentamos y todos aquellos que dan a conocer información de nuestra vida, ya que quien tiene acceso a ellos les puede dar mal uso y ponernos en peligro. 2. Nunca proporciones tu información o la de familiares y amigos al usar Internet. Muchas veces por email, llamadas, chat, recibimos notificaciones de que ganamos un premio, pero para reclamarlo te piden dinero, información personal o te citan en algún lugar y quedas expuesto a extorsiones o estafas. Muchas gracias, comisionada. Seguimos con la intervención de la comisionada infantil Lili, hasta por 5 minutos. Yo propongo para protección de datos personales en redes sociales lo siguiente. 1. Mantente alerta. No establezcas contacto con perfiles falsos en Internet. Los simuladores son personas que adoptan un perfil que en realidad no tienen. Es decir, pueden decirte que tienen cierta edad, que se llaman de cierta forma, sin ser verdad, lo cual te pone en peligro, ya que sin saberlo podrías estar interactuando con un adulto, que solo busca información para ponerte en riesgo a ti y a tu familia. 2. No publiques fotografías o no exhibas tu rostro, mucho menos de tus familiares o amigos sin su consentimiento. Cuando publicas fotografías en redes sociales te expones de 2 formas, las cuales son: 1. Das un indicio general de cómo es tu estilo de vida, es decir, cuántos integrantes hay en tu familia, cómo es tu casa y pertenencias con las que cuentas. 2. Al subir fotografías se quedan registradas en la plataforma y automáticamente cedes todos los derechos de imagen a la red social. Como puedes observar, una fotografía puede hablar mucho de tu vida personal. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Seguimos con la intervención del comisionado infantil Spider Chuchito, hasta por 5 minutos. Mis propuestas para conformar el decálogo son: no publiques tu ubicación en ninguna red social o aplicación, evita colocarte en situaciones de riesgo, no fomentes el bullying, no compartas información falsa o real de otras personas en Internet. Los datos personales son muy importantes, por eso es necesario protegerlos. Unos consejos que le doy a mis compañeros son: no compartir tus datos personales a personas desconocidas. También es importante que cuando pienses que puedes compartir tus datos, confirmes con tus padres. Otra cosa que podrían hacer es conocer las instituciones que protegen tus datos, como el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Por otro lado, ahora que estamos muy conectados con el Internet, es necesario proteger los datos desde ahí. Por ejemplo, solo contestar correos o mensajes de personas que conozcas. También descargar un antivirus te protegerá de archivos o errores en tu computadora que pueden robar tus datos. Finalmente, no confiar en cualquier página web, pues puede que no sean seguras, y si tienes dudas, pregúntenles a sus padres e investiguen.
Esto los ayudará mucho en un futuro. Muchas gracias, comisionado. Finalizamos con la intervención de la comisionada infantil Meni Menita, hasta por 5 minutos. Gracias. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución estipula principios rectores en el ejercicio, protección de datos personales y transparencia, como el derecho que nos permite como personas controlar la información que compartimos con otro, incluyendo a las instituciones, así como las garantías para que nuestra información personal sea utilizada de manera adecuada, para permitir el uso y ejercicio de otros derechos y de otras permisibilidades de las mismas, con el mismo hecho de evitar y erradicar actos que puedan llevar a cabo vulnerabilidad en nuestra persona, familia, domicilio, intimidad e inclusive a nuestra privacidad. Por lo tanto, mis 2 propuestas a compartir son las siguientes. Número 1. Si utilizas redes sociales, apégate a las políticas de uso y privacidad de las mismas en compañía de un adulto. La segunda es necesario promover en la sociedad una cultura de seguridad y respaldo de la información para prevenir el robo de identidad. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Comisionadas y comisionados, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse a manifestarlo. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Agradezco la participación de mis compañeros, comisionados, su entrega y disposición en cada uno de los proyectos, para la suma de esfuerzos conjuntos, mismos que conduzcan a una construcción de ciudadanía responsable. De igual manera, agradezco a las autoridades del Info por tener a bien considerar a la niñez en este primer Pleno Infantil 2019. Por último, quisiera finalizar mi intervención haciéndoles saber que debemos promover y difundir una cultura de respaldo de la información y de seguridad para todos nosotros como niños, trabajando en conjunto y en equipo como triadas, es decir, gobernanza, instituciones y sociedad. Enhorabuena, comisionadas y comisionados. Muchas gracias. Secretario Técnico, le solicito someta a votación el proyecto del Decálogo en protección de datos personales. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionada infantil El Mago 277. A favor. Comisionada infantil Keila. A favor. Comisionada infantil Lili. A favor. Comisionada infantil Spider Chuchito. A favor. Comisionada presidenta infantil Meni Menita. A favor. Se aprueba por unanimidad el Decálogo de Protección de Datos Personales. Comisionadas y comisionados, procederé a dar lectura al Decálogo en protección de datos personales. Decálogo 1. Identifica cuáles son tus datos personales para que puedas protegerlos. 2. No aceptes regalos, tarjetas o premios en espacios públicos a cambio de proporcionar tus datos personales de familiares o de amigos. 3. No publiques tu ubicación en ninguna red social o aplicación. Evita colocarte en situaciones de riesgo. 4. Nunca proporciones tu información o la de familiares y amigos al usar Internet. 5. Mantente alerta. No establezcas contacto con perfiles falsos en Internet. 6. No publiques fotografías donde exhibas tu rostro, mucho menos de familiares o amigos sin su consentimiento. 7. Si utilizas redes sociales, debes respetar las políticas de uso y privacidad, accediendo a ellas siempre con supervisión de un adulto. 8. Es necesario promover una cultura de seguridad y respaldo de la información para prevenir el robo de identidad. 9. Mientras juegas en línea, no compartas tu información. 10. No fomentes el bullying. No compartes información falsa o real de otras personas en Internet. Les pido a las comisionadas y a los comisionados infantiles firmar el proyecto de Decálogo.
Ahora le solicito a las comisionadas y los comisionados pasen a firmar como testigos de la generación de este instrumento. Es cuanto, comisionada presidenta infantil. Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 11:01 del 13 de diciembre de 2019, se da por terminada la primera sesión ordinaria del Pleno Infantil Info 2019. Agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.